Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En esta ocasión, al igual que en otras oportunidades, vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas en la agenda de noticias en nuestro país. Y precisamente hemos incorporado en los puntos que vamos a considerar en Diálogo en Panamericana 3 puntos. El primero tiene que ver con el escenario político, jurídico e institucional en el país. Esto tras decisiones que se han asumido a nivel de la sesión del Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional que se ha desarrollado el pasado jueves, con determinaciones importantes, aprobación de proyectos crediticios, la sanción del proyecto de ley 075, la viabilización del trabajo legislativo sobre el tema de preselección de postulantes a cargos judiciales, para mencionar lo que se ha considerado en esa sesión de asamblea, porque existen criterios encontrados. Por un lado, desde el oficialismo, desde el ala arcista del movimiento al socialismo, se dice que la sesión fue ilegal. Hay una decisión judicial precisamente que ratifica este criterio, y por otro lado se dice que más bien fue una sesión totalmente legal, legítima y democrática. Hay posturas encontradas sobre este tema, y ese es el primer punto en Diálogo en Panamericana de este fin de semana. El segundo tiene que ver con la situación económica. Esto en función de las advertencias de medidas de presión para retomar algunas medidas de presión, porque ya hay sectores movilizados en respuesta precisamente a una crítica situación en este ámbito económico, la falta de dólares, hay quejas por el incremento de los precios en la canasta familiar, para mencionar algunos ejemplos. Y obviamente habrá que dar respuestas, quizá planteamientos de solución a los problemas más complejos, de mayor relevancia, que se van presentando en el ámbito económico. Este es el segundo punto en el programa. Y finalmente, en tono también de reflexión, una evaluación acerca del trabajo del órgano ejecutivo y del gabinete del presidente Luis Arce, porque se ha llegado a niveles de consideración en este ámbito, producto de la salida del señor Jorge Richter como vocero presidencial. Habrá que dar cuenta cómo estará trabajando el órgano ejecutivo, cómo estará el gabinete del presidente Luis Arce. Estos 3 puntos están en la agenda de Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, ellos han estado participando activamente de un sorteo previo para establecer el orden de participación. Por ello le damos la bienvenida inicialmente al diputado de la bancada del Movimiento al Socialismo, Héctor Arce. Él es precisamente uno de los legisladores que apoya al expresidente Evo Morales. También se encuentra en los estudios de la emisora el jefe de bancada del MAS en diputados, don Jerjes Mercado, claramente que apoya también al gobierno actual del presidente Luis Arce. Finalmente, el analista, el investigador Joshua Bellot. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana este fin de semana.
Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra inicialmente al diputado Héctor Arce para que pueda dar cuenta del primer punto del programa. Adelante, bienvenido a Diálogo en Panamericano. ¿Cómo está José Luis? Un saludo especial a Joshua, a Jerjes Mercado. De igual forma, un saludo especial al pueblo boliviano y a toda la gente en el mundo que escucha Radio Panamericana a través de redes sociales. En relación al primer punto, lo que tenemos que reconocer es que hoy hay una crisis institucional, yo diría hasta sin precedentes en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Lamentablemente, esta crisis institucional ha sido motivado por David Choquehuanca. David Choquehuanca, en su condición de presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha permitido que pisoteen a la Asamblea. David Choquehuanca permitió que ninguneen a la Asamblea Legislativa Plurinacional. El día de la elección, cuando la gente acude a las urnas para elegir a sus autoridades, toma la decisión de delegarnos el ejercicio del poder, el ejercicio de la representación, para que en nombre suyo sus autoridades trabajen. En el caso nuestro, para que hagamos dos trabajos básicamente por mandato constitucional: legislar y fiscalizar. Entendemos por legislar, aprobar proyectos de ley en beneficio del pueblo boliviano. Asimismo, entendemos por fiscalizar, ver que la plata del pueblo boliviano llegue con absoluta transparencia en programas y proyectos hasta el último rincón donde haya una boliviana o un boliviano en el país. Ese era nuestro trabajo. Entonces, eso no hizo el señor David Choquehuanca. El señor David Choquehuanca permitió más bien que la Asamblea llegue a estos niveles extremos de desprestigio. Hoy estamos completamente desacreditados, ¿no? Estamos divididos, fracturados, las bancadas, ¿no? El movimiento al socialismo, estamos divididos, fracturados en dos. Unos que apoyan al gobierno de Lucho Arce, están en su derecho de hacerlo, y otros, obviamente, estamos con el apoyo y respaldo al hermano Evo Morales. Y por esa razón es que esta fractura se ha ido profundizando mucho más, ¿no? Esta crisis institucional. Y ahí yo creo que viene otro concepto importante, que yo diría que hay una crisis partidaria, ¿no? Una crisis partidaria. Esto en el entendido de que todo hoy gira en torno al movimiento al socialismo. La oposición hoy no existe. ¿Quién habla de Samuel Doria Medina en los medios de comunicación? ¿Quién habla de, no sé, de Manfred Reyes Villa o de Tuto Quiroga? No existe oposición. En 14 años, la oposición no ha tenido lucidez para proponer una propuesta de gobierno o un gobierno alternativo frente al movimiento al socialismo. No hay. Es la organización política más grande de la historia del país, con presencia y estructura en todo el territorio nacional. Entonces todo gira en torno al MAS. Y esta crisis partidaria pues ha afectado definitivamente las acciones legislativas, ¿no? Las acciones de fiscalización en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Yo me pregunto y nos debemos preguntar, ¿quién es el responsable de esta fractura al interior del MAS? Desde mi percepción, obviamente, Lucho Arce. Y voy a lanzar dos hechos que empezaron a marcar precisamente estas intenciones oscuras de Lucho Arce de alejarse de Evo Morales. Cuando Lucho Arce jura como presidente, recuerdo al día siguiente estaba Evo Morales en Villazón, en la frontera con Argentina. El presidente Fernández lo trae hasta la Argentina, lo acompaña. La pregunta es, ¿Lucho Arce fue a recibirlo a Evo Morales, que era el líder del movimiento al socialismo, que era el que encabezó toda esta revolución democrática y cultural, que el que peleó en las calles, en las caseteras y en todo nivel, en todo ámbito? ¿Lucho Arce habrá estado ahí? No estaba Lucho Arce.
Otro segundo hecho que realmente ha sido tan notorio, cuando el hermano Evo Morales llega a Chimoré, al aeropuerto al aeropuerto de Chimoré, donde seguro que había más de 1 millón de personas. Yo he estado ahí. La pregunta es, ¿Lucho Arce fue a ese acto para recibirlo a Evo Morales? No fue. Y la pregunta es, ¿por qué no fue? Ojo. Obviamente, seguro que alguien le dijo a Lucho Arce que Evo Morales era un elemento negativo a quien no debería acercarse Lucho Arce para hacer una buena gestión. No sé si fue su vocero oficial, vocero de gobierno, Jorge Richter, no sé si fue Marianela Prada, no creo de Iván Lima, porque Iván Lima hablaba muy bien de Evo Morales. Iván Lima me rogaba a mí para que le agende reuniones a Evo Morales con Iván Lima, y me decía, Lucho Arce está haciendo tonteras, quiero personalmente reunirme con Evo Morales, me decía en varias oportunidades. Entonces, estos dos hechos empiezan a marcar ese distanciamiento, alejamiento, autoalejamiento de Lucho Arce, del líder de nuestra organización política. Tercer hecho que realmente también, y acá está el colega Jerjes Mercado, y no me va a dejar mentir, el 4 o 5 de noviembre del 2021, oportunidad en el que nosotros teníamos que elegir a nuestro jefe de bancada nacional. Y ahí Lucho Arce viene, no a Jerjes, perdón, pero seguro que Jerjes estaba. Cuando estábamos eligiendo al jefe de bancada y lo eligen a Andrés Flores. Lucho Arce entra por una puertita y dice, y sonríe ahí, dice, hace algunas bromas, dice, compañeros, lo que menos tenemos es tiempo. Vamos a elegir al jefe de la bancada nacional. ¿Qué dice Santa Cruz? Flores. ¿Qué dice La Paz? Flores. ¿Qué dice Tarija? Flores. ¿Qué dice Sucre? Flores. ¿Qué dice Pando? Flores. En 5 minutos eligió Lucho Arce al jefe de bancada nacional, cuando no era su atribución. Hasta hoy han pasado prácticamente 2 años y medio. Créame, querido pueblo de Bolivia, y sobre todo la militancia del movimiento al socialismo, Lucho Arce no nos ha convocado a ni una reunión para buscar la unidad de la bancada del movimiento al socialismo. Ni una reunión. Es más, nos amenaza, nos acosa, nos intimida. Si él tendría cierta experiencia en el tema orgánico político, no podía haber buscado esta fractura, debería haber buscado la unidad. Y en la próxima reunión, inclusive yo respaldé, o no respaldé, sino yo estaba de acuerdo que en democracia el que gana, gana, pues. Y Jerjes Mercado ganó como jefe de bancada, pero ya la pelea fue para elegir la directiva de la Cámara de Diputados. Entonces, estos hechos marcan este distanciamiento de Lucho Arce del liderazgo de Evo Morales. Entonces, a partir de ahí hay esta crisis institucional, tenemos esta crisis partidaria, y Lucho Arce empieza a perder mayoría. Hoy Lucho Arce no tiene ya mayoría de los diputados arcistas. El día de ayer deberían estar, José Luis, 10 diputados de arcistas en la sesión del día de ayer. Solo fueron 5. Ya, solo fueron 5. Deberían haber estado 10, es la información que tenemos. Entonces, Lucho Arce no tiene ya la mayoría. Entonces, ahora, a eso ya se suman estos problemas que ha pasado el día de ayer, por ejemplo. El día de ayer nos cortan la luz, nos cortan el sonido, nos clausuran el equipo de sonido, nos clausuran los accesos, etcétera, etcétera. Y el día de ayer se aprueba, para mí muy importante, la ley para restablecer la plena vigencia de las elecciones judiciales. Entonces, en ese sentido, me parece importante resaltar 3 aspectos importantes de esta norma. Primero, el artículo 2 deja sin efecto, ¿no?, la autoprórroga que se hicieron los magistrados. Segundo, que el órgano judicial debe funcionar con absoluta normalidad a través de los tribunales departamentales de justicia, los juzgados, los tribunales de sentencia y los juzgados agroambientales. Asimismo, el artículo 6, que me parece importante, en resumen, que son los plazos procesales. Deja congelado, podríamos decir, en términos sencillos para que nuestra audiencia nos pueda entender, todas las causas que llegan a Sucre.
quedan congelados, ¿no? Y por otro lado, también es importante establecer el artículo 2. Cesa las funciones de estos magistrados autoprorrogados. Y creo fundamental e importante las dos disposiciones transitorias que tiene esta norma. Que que aquellas personas que hayan perdido algún caso en relación a este tema, pues pueden pedir la nulidad. O sea, todas los... ¿sabe cuántos casos resolvieron estos ex magistrados autoprorrogados? 396 sentencias constitucionales. Estos con seguridad van a quedar sin efecto. Y por último, esta norma establece que también queda sin efecto la designación de los vocales que fueron realizados por estos ex magistrados autoprorrogados. Esa es la norma importante. Segundo, se ha aprobado la ley de 079 de contrato de préstamo para la construcción de la doble vía Caracollo-Confital, al que se ha asignado 176 millones de dólares para este proyecto, para Edgar Montaño. Personalmente yo he perdido la confianza en Edgar Montaño. Edgar Montaño se ha convertido en uno más de los coimeros, y lo digo acá con total firmeza, ¿no? Corrupción campea en esa institución, y lo que hace Edgar Montaño es defender a esos corruptos que campean en esa institución. Y viene también dos resoluciones que se aprueban en esta norma, en esta sesión, que es la resolución de la Asamblea que dispone la prosecución, es decir, la continuidad del proceso de preselección de los candidatos. Y por último, se aprueba también a través de una resolución la amnistía e indulto para por razones humanitarias para personas que hayan cometido delitos menores. Entonces, estamos plenamente de acuerdo. En ese sentido, el órgano ejecutivo el día de ayer ha intentado sabotear, boicotear por todos los medios la realización de esta sesión. La pregunta es, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? ¿Por qué tanto se aferran a estos sicarios de la justicia que hoy le están haciendo mucho daño a la justicia? Y ahí se desenmascara obviamente los diputados arcistas, senadores arcistas, que obviamente tienen que ser sujetos a un descuento como corresponde. Y ahí aparece nuevamente la mano negra de estos ex magistrados, que nosotros obviamente no los reconocemos. Para nosotros estos señores no son ya autoridades para nada. Todo lo que hacen quedan nulos de pleno derecho. Entonces, en ese sentido, vamos a defender esta sesión que se ha realizado el día de ayer. Muy bien, muchas gracias. Le damos al diputado Héctor Arce para dar cuenta de lo que supone precisamente las decisiones de la sesión de Asamblea Legislativa que se ha registrado el pasado jueves, tomando en cuenta el impacto que se ha generado. Ahora le damos la palabra al diputado Jerjes Mercado para que pueda hacer referencia también sobre detalles, aspectos sobre este primer punto del programa. Gracias, un amable saludo a la audiencia de Panamericana en este sábado, un gusto por llegar a ustedes, y aprovecho la oportunidad para saludar un poquito tardíamente a los maestros de Bolivia que se sacrifican diariamente por formar seres humanos mejores, más capacitados, y esos recursos humanos que requiere el país. Felicidades, porque el 6 de este mes han estado de fiesta. Quiero saludar a nuestro compañero de SET, a Joshua Bellot, un gusto en conocerlo, a mi colega y amigo Héctor Arce, colega diputado. Realmente un gusto poder compartir con ustedes el SET. Me alegra que tengamos coincidencias, algunas coincidencias con el colega Héctor. Creo que coincidimos por lo menos en un par de aspectos. La primera es que el instrumento político por la soberanía de los pueblos es el instrumento más importante de la historia de Bolivia y el que ha hecho mayores transformaciones en el siglo XXI. Y inclusive podríamos hablar del siglo XX. Otra coincidencia que tenemos es que la oposición, lamentablemente, no ha tenido la capacidad de generar liderazgos y menos una propuesta de país alternativa en los últimos 20 años por lo menos. Y que además esa oposición reciclada que existe hoy es la que nos dejó un país mendigo, un país quebrado, un país en un enorme problema económico, político y social. Respecto al distanciamiento, hay una lectura de que no fue el presidente
electo entonces Arce Catacora a recibirlo a nuestro expresidente Choquehuanca, y que no fue tampoco a la fiesta del Chapare. No tengo, por supuesto, yo las causas en este momento, pero solamente quiero pensar que no fue. Acabábamos de terminar las elecciones y en el proceso eleccionario, por lo menos en varias regiones que yo estuve presente, teníamos que desmarcarnos un poco del compañero Evo si queríamos obtener votos. Y una cosa que se dijo claro para conseguir la victoria del 55%, que fue superior, por cierto, a la del 2019, era que quien iba a gobernar era el presidente Arce Catacora o el candidato de entonces. Quiero pensar que esa fue la razón por la cual no asistió de repente, aunque él debería ser quien responda. Sobre la elección, el entonces jefe de bancada electo, Andrés Flores, fue electo en el mismo lugar, por los mismos diputados, con presencia también del presidente y vicepresidente, y por la misma metodología que un año atrás había sido electo el otro jefe de bancada, Arizpe, exactamente las mismas condiciones. Claro, como perdió Arizpe, dijeron que no valía. Cuando la ganó el año anterior, sí valía. Entonces, eso creo que es bueno aclarar. Y respecto a mi elección, también fuimos y olímpicamente pusieron su candidato, le ganamos con 20 puntos, 75-55, pero no reconocieron a democracia interna, querido Héctor. Llegado el momento, no es usted mi colega, por supuesto, ¿no? Pero en general, el que había perdido internamente aparece postulado a la directiva. Ahí se rompió, creo, el principio de democracia interna. Y yo debo lamentar, y Héctor es testigo, porque todo el tiempo intenté por lo menos conversar, dialogar, hacer equipo con los compañeros de esta, no diría yo esta bancada, porque no es bancada, de este grupo parlamentario, si vale el término, que lamentablemente ha habido fricciones y no se pudo. Y ese rol que decía el colega, que es hacer leyes y aprobarla, es el rol que no cumplieron durante 2 gestiones ya. El año pasado, finales del año 2022, ya empezaron a no aprobar las leyes. El año pasado y lo que va de este año también. Se opusieron absolutamente a todas, salvo 2 o 3 leyes de pronto que sí aprobaron porque convenía a la región a la que representaban. Luego se han convertido en una oposición intransigente, demasiado dura, a veces peor todavía que la oposición más radical. Yo lamento que nuestros líderes, el expresidente Evo Morales y nuestro actual presidente Lucho Arce, no hubieran podido dialogar. Lo mejor hubiera sido que dialoguen, se pongan de acuerdo y no lleguemos a estos extremos. Pero también hay elementos, como decía yo el primero, críticas por los medios de comunicación, ataques por los medios de comunicación. Cuando él ha sido presidente, nosotros nunca lo hemos criticado en los medios. Internamente sí, algunos hemos sido críticos, pero jamás en los medios. ¿Por qué? Porque los trapitos sucios se lavan en casa, y eso es lo que no ha pasado. Y el grupo que responde a las órdenes del Chapare, el tercer año que lamentablemente se opone a todo, coordina con la derecha más extrema, con los mismos, yo digo, la unión del látigo con el lomo. Los que golpearon al presidente Evo el año 2019, resulta que ahora son aliados. Y ayer se ha visto en el jueves, se ha visto en esa sesión ilegal, inconstitucional, oportunista y golpista. Y voy a aclarar por qué. Oportunista porque aprovecharon que el presidente Arce está de viaje buscando mejores condiciones para nuestro país en el mundo internacional, para autoproclamarse el presidente de la Cámara de Senadores, exactamente como lo hizo Yanine Áñez, con la diferencia que entonces quienes golpearon fue Camacho y su equipo, Mesa y su equipo. Resulta que hoy los que han intentado dar un golpe al órgano legislativo, al judicial y al ejecutivo ha sido esta facción que escucha las órdenes del Chapare con sus verdugos del día de ayer, saltando los ríos de sangre, violando la Constitución. Y voy a decir por qué. La Constitución Política del Estado es muy clara. Artículo 169, numerales 1 y 2. Solamente hay sucesión constitucional
que el presidente de senadores asume como presidente de la Asamblea, el presidente de la Asamblea como presidente del Estado, cuando hay una ausencia definitiva. El presidente Arce no se ha ido definitivamente, ha ido temporalmente. Y cuando hay temporalmente, en eso no aplica la sucesión constitucional, ¿ya? Y eso es clarísimo. Además, la Constitución dice quién es presidente de la Asamblea. El presidente de la Asamblea es el vicepresidente, y el presidente, vicepresidente, presidente nato de la Asamblea, no estaba impedido, no estaba ausente, estaba fungiendo sus funciones. Le hicimos ver nosotros al joven presidente de la Cámara de Senadores, se le hizo ver oportunamente que estaba incurriendo en un error, que lo estaban asesorando mal o le estaban ordenando que haga cosas que no correspondía porque violentaba el Estado de Derecho, la institucionalidad democrática del país y finalmente la democracia. Como no hizo caso, tuvimos que recurrir a un recurso directo de nulidad de esa convocatoria. Y la Constitución es clara y se alertó. Y como no podía de otra forma, los garantes de la Constitución emitieron un auto constitucional, se le notificó oportunamente y se le dijo, aquí tengo el auto por si acaso, donde decía claramente en 3 puntos que se admitía el recurso, en primer lugar, segundo, que se le notificaba, y tercero, se le decía que él no tiene competencia para convocar a esa sesión. Y además se le decía que tenía que paralizar esa sesión. Y finalmente le decía que todo lo que emerja de esa sesión son actos nulos de pleno derecho. Entonces, es una pena que se hubieran prestado a eso. Quiero decir a la ciudadanía que ha sido un show político porque esto no es válido legalmente. Las leyes, resoluciones que hubieran aprobado son nulas de pleno derecho. Encima, hay un tema político de por medio. O sea, una vergüenza. Vean las fotografías, quitaron la huipala, que es un símbolo nacional, a besos y abrazos con los que fueron sus victimarios del día de ayer. Me refiero a los sucesos del 2019 fundamentalmente. Por otro lado, han aprobado una resolución supuestamente para que continúen las elecciones, cuando los incapaces de los presidentes de las comisiones mixtas, 3 semanas que ya le abrimos el camino para que procedamos con la preselección. Y seguramente, pues como son de los mismos que escuchan las mismas órdenes, no lo hicieron. No hacía falta, empezaron a hablar de una ley, después se dieron cuenta que no hacía falta ley, quisieron sacar resolución, no hacía falta absolutamente nada, porque gracias a un proceso que inició este diputado el 9 de mayo, el Tribunal Constitucional nos dio la razón en los 3 aspectos que pedimos, y hace 3 semanas que estaba abierto el camino para proceder con la preselección de las altas autoridades judiciales. Pero no le dio la gana. Y los 2, qué casualidad, presidente de las comisiones mixtas, responden justamente al chapare. Además, han metido leyes ilegalmente. No había perdido potestad la Cámara de Senadores con el crédito. Quieren engañarlo al pueblo boliviano para que diga, está bien, aprobó un crédito financiero, por lo tanto que valga. No, señor. No importa cuántos créditos financieros hubieran aprobado, es ilegal, es inconstitucional y son nulos. Y no había perdido potestad, lo que habían sido son unos flojos los senadores, que tienen varios millones de dólares en sus manos. Uno de esos era este, y no les ha dado ganas de aprobarlo en su alianza con, creemos, con Mesa, para conspirar y obstruir la aprobación de las leyes, como lo han hecho los últimos, el 3er año, como lo digo, que están en esa actitud. Y finalmente, la 075 es inconstitucional. Hay errores aberrantes que han cometido. Fíjese que lo acaba de decir el diputado Héctor, que deja sin efecto las decisiones de los magistrados. Hace falta ser alumno de primer año de Derecho para saber que las leyes rigen hacia lo venidero, no hacia atrás. Y esta ley, ¿sabe qué hace? Rige desde el 2-3 de enero para acá. Y además deja incompleta, descabezada a un órgano del Estado. Deja sin órgano judicial a Bolivia. ¿Y sabe qué están diciendo? Que el personal subalterno asuma eso. Es como que mi técnico mañana vaya a legislar y vaya a hacer ejercer las funciones de diputado. ¿Dónde se ha visto eso? Y finalmente, también dice la transición,
transitoria única de esa pseudo ley, porque no es ley, dice que los casos que hubieran sido juzgados por los magistrados están sometidos a una revisión. Se olvidan que el Tribunal Constitucional es la instancia máxima de revisión y dejan en completa inseguridad jurídica a quienes ya han alcanzado el debido proceso, violan el debido proceso. Dicho de otra forma, esa sesión fue golpista, fue inconstitucional, fue ilegal, fue oportunista y encima han aprobado leyes que son inconstitucionales. Por eso es innecesaria algunas cosas. Por eso todo esto es nulo de pleno derecho. Y es más, quienes han dirigido eso deberían ser procesados porque han cometido delito. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Le damos al diputado Jerjes Mercado. ¿Qué dice el analista investigador Joshua Bellota a propósito de este primer punto del programa? Adelante, bienvenido. Muy buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a toda la audiencia de Panamericana, a la extensa audiencia de Panamericana. Es siempre un agrado poder compartir unos minutos en este prestigioso programa y, por supuesto, saludar a los diputados Jerjes Mercado y Héctor Arce. A ver, Jerjes Mercado decía, se ha montado un show. Sí, nuevamente se ha montado un show. No sé si de un ala o de la otra o de las dos alas. Eso habrá que reflexionar un poco y habrá que ver también cómo se desenvuelve este problema que se ha ocasionado, que claramente está representado por un conflicto de poder. En todo este tiempo, desde que ha entrado el presidente actual, hemos visto una pelea encarnizada entre las dos alas del masismo que prácticamente denotan no más esta pelea, como les decía, solo por el poder. Lamentablemente un lado no entiende que su líder máximo pues ya tuvo su oportunidad, no ha dado ninguna respuesta al país, y su líder actual pues es exactamente lo mismo, porque de hecho fue su ministro de Economía, uno de los ministros más importantes, se supone uno de los que ha dado pie a este modelo económico fallido, y lamentablemente el escenario actual nos muestra que tanto el ala 1 o el ala 2 pues son exactamente lo mismo y son los responsables de este desbarajuste en la economía, de este desbarajuste en términos políticos y por supuesto de este desencanto y este enojo por parte de la población, porque lamentablemente no saben dar respuestas claras a la crisis que se está viviendo. Algunas puntualizaciones son importantes en este conflicto. Sabemos que el Parlamento sesionó el día jueves contra viento y marea y por supuesto trataron de detener esta sesión a través de una instancia judicial que por supuesto sabemos que es también anticonstitucional. Los autoprorrogados pues acabaron su mandato el 1 de enero, eso dice claramente la Constitución Política del Estado, y debemos aclarar que el Tribunal Constitucional no puede resolver un vacío jurídico. Debe interpretar la Constitución, pero no se puede inventar ni adicionar cosas a la Constitución Política del Estado. No es su atribución. En todo caso, el primer poder del Estado, el Parlamento, es el llamado a poder llenar algunos vacíos jurídicos respecto a distintas normas, pero jamás el Tribunal Constitucional Plurinacional, por lo que además podemos decir que es obvio que este Tribunal Constitucional no es constituyente. Repito, no puede complementar ni escribir, ni solamente puede aclarar y revisar, como dijeron, algunas normas para que se adecúen a la Constitución Política del Estado. Y es obvio que el fallo para autoprorrogarse pues es nefasto para la democracia, nos muestra que como durante todos estos años han pisoteado las leyes, han pisoteado la Constitución. Es exactamente el mismo ejemplo también sobre la reelección indefinida, tratando de adecuar esta figura a un derecho humano, ¿no?
Lo otro que es importante aclarar para la población, cuando se habla de una renuncia o una ausencia del presidente, es cierto que hay una asunción automática del vicepresidente, ¿no? Y por supuesto el presidente del Senado también en prelación va subiendo en términos de autoridad. Pero es claro, y esto quiero que la población lo reflexione, que si Choquehuanca asume la presidencia del Estado, él deja de ser presidente del Parlamento. No puede tener dualidad de funciones. Eso debe quedar muy claro. Y si no puede tener dualidad de funciones, quien asume la presidencia del Parlamento, pues obviamente es el presidente de senadores, Andrónico en este caso. Si no se cree y si no se piensa en que esto es cierto, pues estamos nuevamente perforando las condiciones básicas de la independencia de poderes que se dan solamente en una democracia. Y por supuesto, esto apenas sería un nombre. Lo que me preocupa es que, claro, este Tribunal Constitucional admite el recurso de nulidad. Y es claro que hay intereses encontrados, dado que ellos sabían que el Parlamento iba a tratar precisamente este proyecto de ley 075 para cesar en sus funciones. Claro, resulta extraño porque sabemos que son ilegales y no están en funciones, y no sé si se debería requerir una ley para cesar las funciones de quienes no son ya en este momento parte del Tribunal Constitucional. Ahí miren, este conflicto es medio enredado, a veces difícil de entender, porque precisamente los intereses políticos han primado respecto a los intereses de la sociedad, de la democracia y por supuesto del país en su conjunto. Me preocupa, les decía, esta notificación o esta admisión por parte del Tribunal Constitucional, porque precisamente en la parte tercera ellos notifican al Parlamento y dicen, se le notifica con la suspensión de competencia al presidente de la Cámara de Senadores. Habrá que preguntarse también si es una atribución del Tribunal Constitucional suspenderle a alguien sus competencias. Acaban de decir que su principal objetivo es revisar si una norma es constitucional o no, si algunos procedimientos son constitucionales o no, pero suspenderle de la competencia a alguien o algo, yo no creo que sea una atribución del Tribunal Constitucional. Y claro, a razón de eso se anulan los actos que pueden surgir de la convocatoria. Pero, repito, en realidad el país pues se ha sumido en un caos, en una crisis de institucionalidad, y vemos que claramente lo que ha ocurrido ayer marca un hito dentro de la misma historia del movimiento al socialismo, porque hasta este momento no había pues claridad sobre esta división. Y por supuesto se trataba, digamos, de guardar las apariencias en términos de independencia de poderes. Pero claramente ahora sabemos que el Tribunal Constitucional es apenas un apéndice del Ejecutivo y por supuesto esto complica la situación, no solo de la pelea del movimiento al socialismo, sino ante todo contribuye al caos en el que está viviendo Bolivia en su conjunto. Y claro, todo esto tiene que ver por supuesto con las personas, ¿no? Con estos parlamentarios, la capacidad que puedan tener de resolver los problemas. Hace un rato nos decían, los parlamentarios tienen algunas atribuciones, deben aprobar leyes. Y claro, es cierto, nuestros parlamentarios durante 18 años solo han aprobado leyes, nunca han elaborado, no tienen voz propia, son levantamanos, hacen caso al poder ejecutivo, al poder de turno. Es una pena decir esto, pero lamentablemente un parlamento de ese tipo pues no nos sirve a los bolivianos, porque la idea es que el parlamento sea el primer poder del Estado, legisle, pueda fiscalizar los actos del Ejecutivo, pero ya se han olvidado pues de esto, ¿no? Ahora que hay la pelea entre los masistas, quieren retomar y revitalizar el papel del Parlamento, pero no pueden hacerlo pues porque todos estos años se han acostumbrado solamente a seguir órdenes. Entonces, por eso la pugna de poder es encarnizada, ¿no? Y
Y no solo es esta característica, sino también es el exacerbado caudillismo del movimiento al socialismo, de creer que un expresidente o una sola persona básicamente puede ser semidios. Se habla de Lucho Arce, el presidente, se dice, ¿por qué se ha alejado del caudillo más grande que ha tenido Bolivia? O no sé, o cosas así. Y uno se pregunta, ¿por qué se debe hacer esas comparaciones? ¿Será que es el único? ¿Será que es el mejor? ¿Será que es un dios? ¿Será que todos los demás bolivianos no servimos para nada? ¿No tenemos capacidad? ¿No somos nada frente a él? Parece que va más o menos la figura en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que un gran problema de Bolivia en general es el amor propio, ¿no? Si creemos que solo una persona es nuestro salvador, pues esto ya parece religión y no parece pues un país libre, democrático y con personas que tienen sus propias convicciones y pueden pensar dentro de una democracia. Entonces, independientemente de que Evo haya sido bueno, haya sido malo, haya tenido una buena o mala gestión, creo que lo importante es saber y estar seguros de que habemos miles de bolivianos capaces que pueden hacer mejor las cosas, que pueden llevarnos hacia un nuevo modelo económico y político que no nos lleve al desastre, porque eso es también lo que debemos entender todos. Este modelo económico y político instaurado desde el 2006, que no ha cambiado en absoluto con el +2, con estos 3 años de gobierno, nos está llevando al desastre. Hemos desinstitucionalizado toda Bolivia. Por supuesto, ya sabemos que nos hemos quedado sin gas, nos hemos quedado sin dólares, ahora hay escasez hasta de alimentos, los precios se están elevando. Claro, porque al movimiento al socialismo nunca le ha interesado los más pobres, nunca le ha interesado las grandes mayorías, le ha interesado solamente cómo le iba a la casta política o a estos políticos que nos gobiernan, ya sea del +1 o del +2. Esto es lo que hay que cambiar definitivamente en Bolivia, sabiendo que ninguna de las dos alas ha dado una respuesta y va a dar una respuesta. Ellos no quieren cambiar modelo porque les gusta un Estado grande al servicio de ellos, les gusta un Estado grande para enriquecer a unos pocos y olvidarse de todos. Entonces, si solo el objetivo del movimiento al socialismo es la reproducción de poder, queda claro que esta crisis ha sido ocasionada precisamente por esa miopía de 18 años. La gente está segura hoy en día, por todo lo que estamos viviendo, que estos shows políticos que se arman en el país tienen claramente solo un objetivo, y es la reproducción del poder. Solo que ahora no saben si esa reproducción del poder está al servicio de un ala o de la otra. Eso es lo único que realmente ha cambiado en este momento, pero también quiero decir a todos los masistas, no sé, pues si creen que el MAS es el partido más grande de la historia y todo, creo que eso no es importante. Lo importante es que el MAS ha fracasado, que su modelo ha fracasado y que los bolivianos requerimos un cambio de verdad. Ahora sí, un modelo que piense en la gente, que piense en la generación de riqueza y no en la distribución de pobreza, no en alimentar los bolsillos de solo unos cuantos, no de una casta política que viven como ricos a costa de todos los pobres. Y todos esos pobres, lamentablemente, somos los bolivianos. Entonces, estos problemas políticos, estos problemas entre las dos alas simplemente están distrayendo a la población cuando los problemas estructurales que debe enfrentar Bolivia pues son más importantes que este show político que han armado. Muy bien, muchas gracias, le damos a don Joshua Avellot. Vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto. Le rogamos acortar el tiempo de participación a nuestros invitados especiales este fin de semana. Seguramente tienen algunas puntualizaciones que realizar de todo lo que se ha mencionado hasta el momento, pero incorporamos un elemento en esta temática que tiene que ver con algo que dijo ya el diputado Jerjes Mercado y lo ha ratificado ayer el presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jáuregui. Se está evaluando la posibilidad de instaurar procesos judiciales en contra de quienes han impulsado la sesión del pasado jueves,
obviamente a la cabeza de don Andrónico Rodríguez, el presidente del Senado, quien además ha dicho no tiene temor de cualquier acción que vaya a surgir en este sentido. Diputado Héctor Arce, por favor, reducimos drásticamente el tiempo, sus apuntes, adelante. Sí, bueno, es importante puntualizar algunos aspectos que han salido en este diálogo en Panamericana. Primero, considero yo que el día de ayer la Asamblea recuperó su autonomía e independencia. Por supuesto que sí. Segundo, se reencamina el Estado de Derecho, es decir, tenemos que cumplir las normas, las leyes. Y por supuesto para mí es muy importante porque se recupera la democracia en su esencia. Es lo que pasó el día de ayer. Por otro lado, recupero la palabra que decía Joshua, que no puede haber dualidad. O sea, lo que hoy intentan explicar y posesionar en la opinión pública los diputados, senadores arcistas y los dirigentes prebendales alineados a Lucho Arce, es pretender hacer creer que hoy Lucho Arce es presidente, que David Choquehuanca hoy es presidente por viaje de Lucho Arce a Rusia, hacer creer que es el vicepresidente y hacer creer que también es el presidente nato de la Asamblea. No es cierto, no es posible. El artículo 12 de la Constitución Política del Estado organiza y estructura al Estado en 4 órganos. Órgano ejecutivo, legislativo, el órgano judicial y el órgano electoral. Que ellos deben mantener esa independencia, la separación. Obviamente es importante ahí la coordinación y la cooperación para hacer gestión. Entonces, cuando decimos independencia, separación, no puede ser, pues, querido Jerjes, hoy David Choquehuanca, seguir ejerciendo el cargo de presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional y ser al mismo tiempo presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. El artículo 4, colega Jerjes, de nuestro reglamento de la Cámara de Diputados, que es el que se utiliza para las sesiones de la Asamblea, ¿qué dice? La suplencia a la presidencia o el presidente de la Asamblea Legislativa la ejercerán la presidenta o el presidente de la Cámara de Senadores y la presidenta o el presidente de la Cámara de Diputados. Es decir, existe esa prelación. Ya establece nuestro reglamento. Hoy lo escuchaba al ministro Edgar Montaño, decía, David Choquehuanca no ha muerto, él está vivo, no está impedido, decía, ¿no? Por favor, o sea, sale el Procurador General del Estado, ¿no? César Siles, y me ratifico y lo digo con total firmeza, un tipo corrupto cuando estaba de viceministro, y hoy procurador. O sea, acá César Siles tiene que entender, usted César Siles no es el abogado de Lucho Arce, no es el abogado de David Choquehuanca, usted es el abogado del pueblo boliviano. El pueblo boliviano nosotros le pagamos con nuestros impuestos para que usted defienda los intereses del país, para que defienda los intereses del pueblo boliviano. Usted no es el abogado de oficio de Lucho Arce, eso tiene que entender. Yo le voy a mandar a usted una nota aclarándole para su conocimiento cuáles son sus atribuciones y competencias como Procurador General del Estado. Es decir, salen acá los arcistas, pero así en bloque, para intentar desvirtuar de que Andrónico Rodríguez convocó de manera ilegal. No. Andrónico Rodríguez ha ejercido ese rol, su competencia, su atribución, su prerrogativa constitucional de convocar a una sesión de la Asamblea. Y colega Jerjes, explíqueme, si es que es posible, si el señor David Choquehuanca hoy es presidente por viaje de Lucho Arce, sí puede ser vicepresidente y además si puede seguir él ejerciendo el cargo de presidente de la Asamblea Legislativa Nacional. Explíquele al país así con claridad, con chuis, ¿no? Porque decía, hay golpe de Estado, etcétera, etcétera, por favor. Pero hay algo que me llamó poderosamente la atención para concluir esta segunda ronda. Nosotros nunca vamos a reconocer a estos autoprorrogados, no lo vamos a hacer. Todo lo que emane de esta institución, con estos truchos,
es nulo de pleno derecho. ¿Por qué? Porque su mandato concluyó el 31 de diciembre del 2023. Punto. Ahí se acabó los 6 años. Y ellos hoy ejercen de manera ilegal, de manera trucha, usurpan funciones para el cual el pueblo boliviano ya no los eligió en lo absoluto, y hoy están ejerciendo de manera ilegal. Es más, estos señores el día de hoy ya no deberían estar en las instalaciones del órgano judicial. Las señoras deberían agarrar su carterita, sus pinturitas y decir hasta luego, ¿no? Y los hombres obviamente deberían agarrar su mochilita, sus afeitadoritas, hasta luego. Deberían haber abandonado ya. Y seguramente este tema se va a resolver en los próximos días. O sea, mira, acá hay este auto constitucional que también yo lo tengo acá. Lo suscriben, ¿no? Tres magistrados truchos. Está Karen Lorena Gallardo, está Zené Iván Espada. ¿Dónde no? ¿Y cuándo no? Si Iván Espada está en todo. Todas las cosas sucias que instruye Iván Lima, él los operativiza. Y hay también esta otra magistrada trucha, Isidora Jiménez Castro. ¿Saben qué? Ella es suplente. Cuando los magistrados se autoprorrogan, en ningún momento hablan de los suplentes. No sé qué estarán haciendo. Es suplente, o sea, ellos se autoprorrogan, sí, como titulares, pero no dice que su suplente también se va a autoprorrogar. Entonces, este recurso que presenta Jáuregui, ¿no? A la velocidad de un rayo, express. Tengo acá el documento, ¿no? Dice, se presenta en Cobija, fecha el miércoles 5 de junio del 2024, y ese día José Luis ingresan 40 causas. 40. ¿Qué poder tiene Jáuregui? Yo me pregunto eso. Es el frustrado y fracasado asesor de Guaitari que le ha hecho meter la pata al compañero Guaitari en todo lo que está haciendo. Este asesor frustrado le está haciendo meter la pata a Lima y a Lucho Arce. Yo me pregunto, ¿qué poder sobrenatural tiene Jáuregui que el miércoles 5 de junio se admite, va a la comisión de admisión, sale el auto constitucional en 24 horas? Pero además llega hasta la asamblea. Oiga, ¿será que un ciudadano que está llorando justicia puede tener ese semejante poder? Y ahí se nota pues que Lucho Arce los tiene sometido de rodillas. Estos sicarios hoy bailan el ritmo de música que les pone Lucho Arce. Si les pone chacarera, van a bailar chacarera. Si les ponen tinco, bailan tinco. Si les pone una cueca, van a bailar una cuequita. Entonces, ¿qué poder sobrenatural tiene Jerjes Mercado para que en 24 horas admitan, saquen el auto, llegue hasta La Paz, intenten notificar, etcétera, etcétera? Y hay causas en Sucre, 3 años, 4 años, 5 años, 8 años no han resuelto. Estos casos se sortean. O sea, es por orden de prelación, por orden de llegada. Pero imagínese lo que hace Lucho Arce en su desesperación desde Rusia, que obviamente ha ido a traerse, bueno, el segundo punto vamos a hablar, unos $1.000 millones. Imagínese semejante abuso de poder para beneficiarle a Jáuregui. Realmente terrible, decepcionado, frustrado. Los mortales, la gente de a pie, jamás va a tener esto, lo que están haciendo hoy. Muchas gracias, diputado Héctor Arce. ¿Qué dice el diputado Jerjes Mercado? También sus puntualizaciones. Gracias. Voy a hacer 2 puntualizaciones. Y ya que me han pedido que lo explique con Chuy, dado que parece que los compañeros no han leído, les voy a mostrar lo que dice el artículo 153. Le muestro también aquí a Joshua. La vicepresidenta o el vicepresidente del Estado presidirá la Asamblea Legislativa Plurinacional. Lo que acaban de decir, que no puede haber dualidad de funciones, hay un craso error, un desconocimiento absoluto de la Constitución. Justamente la figura del vicepresidente tiene dualidad de funciones según el artículo 153, numeral 1. Es vicepresidente parte del órgano ejecutivo
y es presidente nato de la Asamblea, preside el órgano legislativo. Eso despejo la ignorancia, por favor. Voy a mostrarle con Chuy, como me lo han pedido, el artículo 159 de la Constitución Política del Estado, 69, perdón. Aquí está, en caso de impedimento o ausencia definitiva. Cosas, pero no te voy a aceptar que me digas ignorante. ¿No? O sea, eso no te voy a aceptar. Lo que te pedí es que expliques con Chuy. Lo estoy explicando con lea con No Chuy. digas ignorante. Pero no se altere, lea la Constitución. O sea, si Usted ha pedido que la lea, se la estoy leyendo. Que te disculpes. ¿No? Porque no te usted se ha disculpado cuando he dicho los... Que expliques con Chuy. Le estoy explicando con Chuy. Ya. Si usted no tiene capacidad para leerla o entenderla, no es mi culpa, se la voy a leer. Sí, pero no te acepto que me digas ignorante. O sea, no te voy a aceptar. Bueno, entonces no sé qué se llamará cuando no conoce la Constitución un diputado y no conoce un tema del que está hablando. No sé, que juzgue la audiencia, ¿qué se llama eso? Aquí dice clarito que cuando es temporal, asume el vicepresidente. Y no dice en ningún momento que el presidente de senadores asume como vicepresidente o como presidente de la Asamblea. Voy al artículo 4, que usted, mi colega, lo ha leído. Pero ¿dónde dice aquí en qué caso asume el presidente de senadores? La Constitución nos da potestad para hacer a las autoridades lo que está escrito, no lo que nos da la gana, y no interpretar como se antojan las cosas. ¿De acuerdo? Y también yo le pido respeto por nuestras autoridades, ya que usted pide respeto, porque también ha insinuado que los que defendemos a Lucho Arce es porque tenemos preventa, y eso tampoco le voy a tolerar. Y no le he cuestionado, he sido respetuoso y le pido respeto también. Otro tema, Joshua. Usted dice que el Tribunal Constitucional le suspendió las potestades o competencias del presidente de senadores. Yo lo invito a que lea la próxima, el auto constitucional. ¿Qué suspende? Las competencias relacionadas con el objeto del recurso, que es la convocatoria. La suspensión de competencia del presidente de la Cámara de Senadores. ¿Con relación a qué? Después complementa. Compañero, ¿me puede dejar hablar, por favor? Bueno, ¿Con relación a qué? Bien, ¿no? Decía. A ver, pero ¿con relación a qué? Clarito, es con relación a cualquier actuación de la naturaleza que sea emergente de la convocatoria. ¿Y por qué presidente de senadores? ¿Por qué él no es presidente de la Asamblea, es presidente de senadores y está sacando una convocatoria que no le compete? ¿Ya? Y dice claramente con relación al recurso y a la convocatoria. Todo lo demás, competencias como presidente de senadores, están vigentes por la Constitución. Entonces, no vamos con verdades a medias y leamos bien las cosas, completa. La admisión, había una vulneración de la Constitución y lo que ha hecho el tribunal no es emitir un fallo. De acuerdo, estoy, querido Héctor, hay 8.000 o 9.000 fallos pendientes. Lamentablemente hay retardación de justicia. Pero esto era solo la admisión y la tutela. Y de acuerdo a la ley 254 de procedimiento constitucional, eso tiene que ser inmediatamente y no esperar 4 años a que se vulnere la Constitución y hagan lo que le dio la gana, como lo han hecho a pesar de que se lo advirtió. Y yo estoy de acuerdo que lamentable es una lucha por el poder. Plenamente de acuerdo, yo soy ahí coincido. Pero ¿quién es el presidente en este momento? Es Lucho Arce. ¿Por quién votó el 55% de la población? Por Lucho Arce. ¿Quién es el que ha dicho que va a volver a las buenas o a las malas a ser presidente? Evo Morales. Y ayer hacía un primer paso. Como ya no le responden estos mismos que lo habilitaron inconstitucionalmente e ilegalmente en el 2019, ya dejaron de responderles. Quiere otro que lo habiliten a la fuerza por encima de la Constitución, por encima de las leyes. Eso no puede ser. 4 años, 4 mandatos, creo que es suficiente. Más bien debería ser el maestro que nos guíe, que nos enseñe, que aporte al proceso de cambio. Por otro lado, los magistrados vencieron su mandato. Pero hay un concepto constitucional también. Un funcionario no puede hacer abandono de funciones, y mucho menos de un órgano tan importante como es el legislativo, perdón, el judicial. Es un delito. Hay jurisprudencia. El presidente del Banco Central, vean la historia política del país, se quedó casi el doble de su mandato porque no se nombraba otro.
tiene proceso quien abandone su función hasta que venga el nuevo electo o designado. La única salida legal constitucional, es cierto, es aplicando el artículo 158, numeral 5 de la Constitución Política del Estado. Es mediante elección, previa preselección en la Asamblea Legislativa y posterior voto ciudadano. Esa es la única salida legal, constitucional. Pero no se puede hacer abandono de funciones y no se puede descabezar un órgano. Y en esto le doy la razón a Joshua también. El pueblo está cansado que peleemos por el poder. El pueblo está cansado que no se resuelvan los problemas elementales. Pero también quiero decirle que la oposición no tiene propuesta, no hay ni la más mínima expectativa de que voten por ellos, porque nos dejó un país en quiebra. Y lo que dice que no hemos hecho nada durante el proceso de cambio, se ha hecho impresionantemente. Quiero recordarle, no sé si lo sepan, el año 2005 teníamos un 60% de pobres. 10 personas nos sentábamos a la mesa, 6 pobres. Hoy todavía hay pobres. Pero ¿sabe cuánto es, Joshua? No sé si la sabe la cifra. 35%. ¿Cuántos millones han salido de la pobreza? Que cerca de 3 millones de personas. Extremadamente pobres. Se sentaban a la mesa 10 personas, 38%, casi 4, no habían comido 3 veces al día. Hoy, a pesar de la crisis política del 2019 que causó gran daño, de la ruptura del orden constitucional contra nuestro expresidente Evo Morales, y a pesar de la pandemia, esa cifra de 38% bajó a 11% a este año, mejorando en los últimos 3 años también sustancialmente. El ingreso, para su información, ¿usted se acordará cuánto era el salario del año 2005? ¿Se acuerda? Yo me acuerdo, 440 bolivianos, el peor de América Latina. Y este año estamos en 2.500, uno de los mejores de América del Sur por lo menos. Eso muestra que se ha incrementado el ingreso, se ha disminuido la pobreza extrema, pobreza moderada, pero además la riqueza. ¿Sabía usted que la concentración de la tierra en el año 2005, más del 80% eran los grandes terratenientes? Hoy 11% pertenece a los medianos y grandes empresarios. El resto, el 89%, está en manos de los pequeños, medianos, de los pueblos indígenas originarios. Y eso es distribución de la riqueza. El tamaño de la economía, ¿cuánto era? No sé si se acuerdan, les voy a hacer recuerdo. 9.700 millones. Hoy estamos pisando los 49.000 millones. Ese es el crecimiento que ha habido. ¿Cuánto ganaban las empresas? ¿Cuánto es la curva de Gini? Esos son resultados concretos que podemos decir que el proceso de cambio en sus 2 etapas ha tenido grandes logros. Sombras también, hay que admitirlo, pero grandes logros. Muchas gracias, diputado Jerjes Mercado. ¿Qué dice Joshua Bellot para cerrar este primer punto del programa? Gracias, José Luis. Bueno, vamos a hablar un poquito de esas cifras que ha mencionado Jerjes Mercado en la segunda parte, pero yo quería puntualizar algunas cosas importantes. A ver, independientemente de la interpretación de las leyes, porque al final los abogados, y perdón por decir esto, pues tienen un término, ¿no? Chicanería, dicen, ¿no? Y sabemos que hasta un presidente de la República dice pues que bueno, los abogados luego arreglan, no importa qué uno haga, pues los abogados arreglan, hay que meterle nomás también, ¿no? Entonces muchas de estas leyes, muchas de estos autos y demás son hasta ambiguos, ¿no? Porque les gusta la ambigüedad para vivir en la incertidumbre y sacar ganancia política de eso, ¿no? Lamentablemente nos han acostumbrado a ese tipo de acciones políticas para marearnos la perdiz, para que hablemos de estos problemas. No es importante, yo creo, la sesión de ayer. ¿En qué sentido? Porque nos decían acá en mesa, por ejemplo, que hemos recuperado la democracia y demás. Probablemente desde alguna visión, pero para mí es simplemente una burla al pueblo, ¿no? Porque digamos que se haya dado dentro de la legalidad la sesión de ayer. ¿Cuál sería el resultado? Tener estas leyes y el presidente debería promulgarlas. No lo va a hacer. Entonces es exactamente lo mismo. ¿Y por qué digo esto? Porque, claro, muchos se deben preguntar si el presidente que viajó a Rusia sabía que Andrónico iba a llamar o no al Congreso. Pues sabía, obviamente sabía.
todos los bolivianos también sabíamos que iba a ocurrir eso. Y sabíamos que iban a hacer lo imposible y que iban a armar un show y que iban a apagar la luz y no sé, seguro, en otras ocasiones llevan a los sectores sociales para que vayan a patear la puerta, para que los secuestren. No importa qué hagan, sabemos que todo es un show político montado para el pueblo y es una burla para el pueblo lo que hace el movimiento al socialismo, porque de un lado o del otro, pues es exactamente lo mismo. No hay ningún resultado y nunca se ha pensado en el pueblo. Entonces, eso creo que, o mejor dicho, esto comparten, creo yo, gran parte de la población que se da cuenta de cómo se hacen las cosas. Yo digo, ya, los autoprorrogados tenían que cesar de mandato, cierto. Han emitido un fallo ellos mismos sobre sus mismas personas, sobre su mismo cargo. Lo que deberían hacer es mandar a la asamblea para que la asamblea dé el visto bueno y el aval para que ellos se autoprorroguen, porque la asamblea es la que tiene ese tipo de atribuciones y no ellos mismos. Eso también debe quedar claro. Y si la asamblea sabe que son ilegales, ¿por qué emitir y aprobar una ley para destituirlos o cesar su mandato? Están reconociendo su autoprórroga y ahora quieren cesar su mandato. Lo lógico hubiera sido que el Parlamento mande a enjuiciar a estos autoprorrogados. Si son ilegales, si están contra la Constitución y son truchos, ¿por qué la Asamblea no opta por enjuiciarlos y opta por dejarles sin mandato? Es absurdo, no parece lógico lo que está pasando en el país. Y entonces uno dice, parece nomás pues que incluso los llamados opositores son funcionales al movimiento al socialismo, ¿no? Esa es la idea que, digamos, surge después de ver todo este show montado, porque, repito, hasta se contradicen en sus propios argumentos de que estos amigos son autoprorrogados. Y lo otro, y aquí hay una confusión total en muchas personas, en muchos parlamentarios y seguramente en muchas autoridades. Nos acaban de decir que hay un conflicto de poder. Sí, estamos de acuerdo todos, hay un conflicto de poder. Y nos dice, ¿quién tiene el poder? Tiene Lucho Arce. Mentira, el poder lo tiene el pueblo en una democracia. El presidente es un servidor público como cualquier otro, es una persona y una autoridad pasajera. Por eso nuestros presidentes no deberían aferrarse al poder hasta morir, ¿no ve? Por eso, lamentablemente, en Bolivia hemos fracasado con la democracia, porque realmente los presidentes se creen, pues, con todo el poder para dominar la vida de todos los ciudadanos, de las instituciones, de las regiones. Se han olvidado del principio de democracia, donde el poder lo tiene el pueblo, y el pueblo se ha olvidado de que tiene el poder, porque el pueblo se ha arrodillado ante los gobernantes. Tenemos un Estado grande que coopta todo, que coacciona exacerbadamente sobre los ciudadanos, y los ciudadanos nos hemos olvidado de que tenemos capacidades y que podemos vivir sin el papá Estado, de que deberíamos tener todas las posibilidades de generar valor, de generar riqueza, pero lamentablemente esto no ha sido así. Entonces, muy probablemente el viaje de Arce Catacora haya sido hasta planificado para crear mayor crisis en la institucionalidad boliviana, sabiendo que iba a ocurrir el bochornoso evento que ocurrió el día jueves, ¿no? Y claro, por otro lado, sabemos que como tenemos realmente una crisis de institucionalidad, una crisis política, una crisis económica, sabemos también de la desesperación de las autoridades y de que el presidente probablemente, pues no probablemente, sino casi con seguridad haya ido a estirar la mano a Rusia por unos pesos, porque no hay dólares, porque no tenemos plata, porque hay una crisis de liquidez, hay una crisis de solvencia. Y probablemente al presidente de Rusia le convenga mucho haber convocado a nuestro presidente por razones políticas. Requiere, por ejemplo, un voto para la ONU. Bolivia va a apoyar nomás al imperio ruso en la Organización de Naciones Unidas.
y por supuesto esto va a tener una connotación política importante. Sabemos que de aquí a unos días se celebrará una cumbre por la paz. Me imagino que Bolivia no va a asistir porque parece que apoyan la guerra, apoyando a Rusia. Qué pena, porque todos los bolivianos no sentimos lo mismo, pero nuestras autoridades, que se creen con todo el poder del mundo y que con un poder por encima del pueblo, pues deciden por nosotros y por supuesto toman malas decisiones porque van a creer, por supuesto, que todos los bolivianos preferimos la guerra a la paz, cuando otros países en nuestro continente pues van a asistir, no porque quieran apoyar a un bando o al otro, sino porque quieren la paz para todos los bolivianos y por supuesto para el mundo entero. Qué pena que estos valores no se compartan con la población. Por eso dije hace un momento que lamentablemente este modelo político y económico privilegia solo a algunos, que son los que nos gobiernan y sus amigos, y se olvida del gran porcentaje de todos los bolivianos que lamentablemente estamos sumidos en esta crisis, desesperados, molestos, realmente sin saber qué hacer ante tanta arbitrariedad y show político que se da en el país. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Joshua Bellot. Vámonos rápidamente al segundo punto. Estoy viendo algunos rostros que todavía está con ganas de mencionar algo. Vamos a solicitar siempre tolerancia, respeto en el desarrollo del debate acá en Diálogo en Panamericana. Decíamos, nos vamos al segundo punto. El segundo punto tiene que ver con la situación económica. Esto en función de algunas advertencias de medidas de presión que ya se han iniciado de parte de algunos sectores. Hay en pie de movilización otros sectores que anuncian también medidas de presión para los siguientes días. El problema del dólar, el costo de los precios de los productos de la canasta familiar está generando preocupación. ¿Cómo solucionar esto? Primero, identificar los males y seguramente hay planteamientos de solución. ¿Qué hacer frente a este tema? Diputado Héctor Arce, en este segundo punto. Adelante. Muchas gracias. José Luis, no puedo dejar pasar, ¿no? Jerjes, yo te pedí, y lo digo nuevamente, que tú podías explicar si David Choquehuanca hoy puede ser presidente, si David Choquehuanca puede ser vicepresidente y también si podía ser presidente de la Asamblea. Te pedí eso y te pedí que lo hagas, que lo expliques con chubis para que entienda el pueblo boliviano. Eso te pedí con todo respeto. Yo no acepto, Jerjes, que tú me llames ignorante. No te voy a aceptar nunca que lo hagas eso. Y lo que corresponde en tu próxima intervención es que te disculpes. Si tienes algo de respeto, algo de ética y moral, por supuesto. Eso corresponde. Yo lo haría eso si es que me equivocara, obviamente. Segundo, cuando se hace referencia al 55% de que Lucho tiene, por favor, o sea, no sé en qué país viven. Creo que los luchistas arcistas viven en el país de Alicia las Maravillas. René Zabaleta Mercado acuñó un concepto muy importante y dice estado aparente. Hoy Lucho Arce tiene una militancia aparente con dirigentes prebendales, corruptos, con diputados, senadores prebendales. Me llegan muchas denuncias, querido pueblo de Bolivia, y estoy procesando de diputados, senadores, que hoy sus esposas son jueces, fiscales, que toda su familia está en todas las instituciones, suegros, suegras, hasta sus exmujeres están en cargos. Este diputado no tiene nada. Y te pregunto, Jerjes, si eres honesto con el país, vi unas denuncias en redes sociales donde tu esposa es asesora de Entel. Aclararé al país en este programa. No, ahí vamos a ver si somos o no prebendales y hemos sido cooptados o no. Porque yo voy a dar en una sesión nombre y apellido de cada diputada, diputado, cuántas pegas de su familia han sido acomodados en el Estado. Y lo voy a decir con nombre y apellido, no tengo ningún problema en no hacerlo. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el cargo de servidor público no es para venir a trabajar para el estómago de mi esposa, de mi esposo, de mi familia. El cargo de servidor público debe ser honrado, debe ser un privilegio, un honor. ¿Por qué? Porque te permite servir al pueblo, cuidar el estómago del pueblo, el bolsillo del pueblo. Ese es un servidor público. Entonces, cuando yo dije que son prebenda, cargos, pegas, sí, los tengo. Y aclarar en tu próxima intervención si tu esposa hoy actualmente es asesora de Entel y cuánto es su sueldo. Y cuánto también es tu sueldo.
Yo gano 20.000 bolivianos líquido al mes. Eso es público. Siempre lo he manifestado. Y me rompo el lomo trabajando. Dígale cuánto ganas. Y si tu esposa es asesora de Entel, ¿cuánto es su sueldo? Hay que decirle al país. En el tema económico, bueno, desde mi percepción, he hecho un seguimiento de cerca de lo que está pasando en el país. Y veo con extrema preocupación de lo que se viene, de lo que está a puertas. Y eso es una crisis económica profunda que va a vivir el país si Lucho Arce, como presidente, no toma decisiones económicas creativas, decisiones económicas pensando el pueblo. Y ahí, querido Joshua, te he escuchado muchas veces en Radio Panamericana y bueno, yo soy respetuoso de la gente, pero definitivamente como investigadores también hay que ser también autocríticos y hay que reconocer, como dice la frase, lo que es del César es pues del César, ¿no? El MAS, en esos 14 años de gobierno, transformó la vida del pueblo boliviano. El MAS le cambió la arquitectura, el rostro de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, querido Joshua. El MAS le sacó de la pobreza, de la extrema pobreza de la gente que vivía en la miseria, para que vivan dignamente. El MAS es la organización política que tiene como espíritu su naturaleza de trabajar por los más pobres, por los más humildes. Eso hizo el MAS. Y recuerdo esa frase de Gualberto Villarroel que decía: yo no soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres. En el tema económico, el MAS, a la cabeza del hermano Evo Morales, permitió que los empresarios hagan riqueza, hagan fortuna. Se los dejó trabajar. Se les dio la oportunidad al gran empresario, al mediano empresario, para que tenga la oportunidad. El MAS le dio la educación, la salud, o sea, le dio todo al país. Le transformó la vida de esa niña, de ese niño, de esa señora, sin importar dónde viva. Y el MAS es eso. El MAS, como esencia, como organización política, siempre fue en su visión: ayer primero los pobres, hoy los pobres, mañana va a ser los más pobres. Esa es nuestra visión, nuestra naturaleza, nuestra esencia del movimiento al socialismo, ¿no? Eso hizo el MAS. Entonces, negar esa gran realidad, Joshua y querido pueblo de Bolivia, yo creo que no me parece tan responsable. Y te voy a dar un solo ejemplo. Yo he sido alcalde y me siento muy honrado. He sido asambleísta departamental y gobernador interino algunos días y hoy soy diputado nacional. En mi municipio, Omereque, con 8,000 habitantes, el 2005, cuando yo empecé como alcalde, había 3 ítems en salud, 3 ítems. De esos 3 ítems había 2 auxiliares de enfermería y un médico para 8,000 habitantes. Hoy trabajan más de 40 personas ahí. Pero qué, bueno, no había ni una ambulancia, hoy hay 4 ambulancias, hay un hospital materno-infantil, 5 centros de salud. Se ha hecho muchísimo. Entonces no podemos desmerecer. Ahora, ¿qué veo yo? Que Lucho Arce, y ahí entro a este tema en materia, se aparta de estos postulados, de esta visión. Hoy Lucho Arce se aparta. He participado en muchas reuniones con grandes empresarios en Santa Cruz, por ejemplo, acá en La Paz, junto al hermano Evo Morales, y decían, no, todavía, una foto, decíamos ahí bromeando, no, todavía no. En Santa Cruz, grandes empresarios decían, no, la foto no. Y decían, con usted, hermano Evo, hicimos riqueza, hicimos patrimonio. Con Lucho Arce hoy nos persiguen como unos delincuentes, decía. La aduana está detrás de nosotros, impuestos está de nosotros, no hay dólar. Las comisiones para mandar dólar al exterior y traer equipos se ha incrementado hasta en 30-35%. Y hoy no hay gasolina,
no hay diésel, y eso está afectando porque se le está limitando el derecho de las bolivianas y bolivianos a trabajar. Se le está coartando ese derecho de producir más al gran empresario, al pequeño empresario, al gran agricultor, al pequeño agricultor. Entonces Lucho Arce se aparta. ¿Por qué? Porque no conoce la realidad en que vive el pueblo boliviano. Es en ese sentido, voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Yo he ido a ver su propiedad de su hijo de Lucho Arce, Rafael Ernesto Arce Mosqueira. ¿Qué privilegio tiene su hijo, pasado un mes, para acceder a 19.900 litros de diésel? Legalmente que compra de YPFB. Esa cisterna, pero además esa cisterna va ingresando en las noches. No entra de día, entra de noche. Y esa cisterna con ese número de placa va acopiando diésel de manera ilegal que compra cada día en diferentes surtidores entre 600 y 800 litros de diésel cada día. Ese diésel más ingresa a esa propiedad. ¿Por qué su hijo de Lucho Arce puede tener ese privilegio por ser su hijo de Lucho Arce? ¿Y por qué yo cultivo tomates, cultivo papas, cultivo paltitos? Tengo que hacer cola de 2 horas y media. Hice en el surtidor Loreto con 2 bidones, cada uno de 20 litros. ¿Sabe cuánto me vendieron? 20 litros. 20 litros. Obviamente yo no podía utilizar mi credencial, decir que soy diputado, que me tienes que dar más. No. Como cualquier persona hice esa cola. Ahora me voy. Hoy el tomate se ha subido. La caja de tomate casi está en 300 bolivianos. ¿Sabe, José Luis y querido pueblo de Bolivia? Mi municipio es el mayor productor de tomate del país. De acuerdo al censo del 2012, Omereque producía casi el 30% del tomate que se consume en el país. Oye, ¿por qué no siembra? Está en mi Facebook, en TikTok, en mis redes sociales, una visita que hice, algunas grabaciones. Y había una señora que se puso a llorar. ¿Sabe por qué? Porque tenía 1 hectárea de tomate hace unos 2 meses atrás y estaba cosechando lo último. No podía conseguir gasolina. No podía conseguir gasolina. El tomate, todo está con sistema de riego y tienes que llegar cada noche o pasado un día mínimamente. Y necesitas por noche entre 10 y 15 litros de gasolina. Y al mes solamente podían comprar 120 litros de gasolina. Entonces, ¿qué hacía ella? Viajaba 70 kilómetros al surtidor que está en Aiquile, con su esposo, esposa, hijo y alguien más para comprar más gasolina. Como delincuentes para producir para el estómago del pueblo boliviano. Eso hace este gobierno insensible de Lucho Arce. Entonces, ¿cómo el señor va a apostar para seguir produciendo? Pero ahora, va a seguir subiendo más el tomate, pimentón, cebolla, vainita y esas cosas porque son de valle. Y sale el ministro de Planificación, dice, no, esto es por sequía, esto es por helada. Un completo ignorante, un ministro. Ignorante. Hasta este momento no ha habido, yo soy colindante con los valles cruceños, no ha habido helada, no ha habido sequía desde diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, porque la gente no se va a arriesgar a cultivar más superficie si no va a tener acceso a lo básico en insumos. Pero la escasez del dólar también ha afectado en la importación de productos. La semilla de tomate cuesta el sobre 2.500 bolivianos. Podemos ir a una agropecuaria a preguntar. Para 1 hectárea necesitas 4 sobres, 10.000 bolivianos. Para hacer almacigar esos 4 sobres necesitas 250 bolivianos por sobre. 2.000 bolivianos. Solo en semilla se te va $2.000 para sembrar 1 hectárea. Pero no solo es eso, la escasez del dólar, que no pueden traer, se han subido a un precio exponencial. Insecticidas, fungicidas, fertilizantes, herbicidas, no hay gasolina, no hay diésel. Y al gobierno no le interesa, obviamente ellos viven muy bien. Entonces, pero también en este tema económico estamos conscientes de que se ha reducido casi en un 40% el ingreso por la no venta del gas. Y me voy ahí. La represa Ibirizú, que en este momento debería estar produciendo corriente con agua, tiene un retraso de 4 años prácticamente.
Ese retraso, ¿no?, de esa represa, el no producir corriente con gas, es un daño económico para el Estado terrible. Podíamos haber estado recibiendo como 700 millones de dólares cada año, estamos dejando de percibir. Pero además a eso, con esto cierro en este tema económico, lo poco que tenemos de plata, queridas hermanas, hermanos, pueblo de Bolivia, hoy nos están robando este gobierno. Este gobierno está asaltando al bolsillo del pueblo boliviano lo poco que existe. Nos roban en ANH, nos roban en ABC, nos roban en EMAPA, contratos millonarios direccionados para hacer ricos a estos funcionarios corruptos. Muy bien, muchas gracias, diputado Héctor Arce. ¿Qué dice Jerjes Mercado en este segundo punto? Adelante. Perfecto. Bueno, mi colega, yo me voy a disculpar ante usted el día que usted se disculpe por llamarnos prebendales y corruptos. Cosa que no me hace el saco, pero usted se da el atrevimiento de decir eso. Y también voy a dar más explicaciones el día que usted explique, ya que ha querido entrar en esta bajeza de acusaciones, el día que explique, pues, por qué lleva 20 años viviendo del Estado, ¿no? Usted mismo lo ha dicho, asambleísta, alcalde y todo, de la mano y del saco de Evo Morales. Obviamente que es natural que lo defienda. Habemos algunos que vinimos al gobierno a aportarle, y aportamos desde instancia con el conocimiento y la experiencia que teníamos, que es muy diferente. Y que yo sepa, BOA, no sé, pues Yacimiento, Entel y todo aquello, o cualquier otra empresa, son empresas y tiene todo el derecho de contratar a quien vea que le conviene o no le conviene. Lo que yo puedo asegurar es que jamás he dado un aval, jamás he recomendado un pariente a ninguna institución. Eso puedo asegurarle, y cuando quiera debatimos. ¿Ya? No voy a estar en la bajeza, por ejemplo, de preguntarle los proyectos que lo denunciaron usted mal ejecutados, con muchos problemas y sobreprecio, que no voy a entrar en ese detalle porque creo que no le importa esos temas internos. Quiero un poquito más aclarar cifras económicas, mi querido Josué. Joshua. Ya nuevamente les recomiendo que lea algunas cifras económicas. Los bancos este año han ganado 9.6% más en este cuatrimestre que el año pasado. Las empresas privadas se han incrementado sustancialmente y sus utilidades han incrementado del 2005, que eran 6.000 millones, a más de 30.000 millones. Ya le di cifra de la pobreza, ya le di para que un poco nos informemos a la población como corresponde, y no decir que no se hizo nada, que no se está haciendo nada. Otro tema. Aquí han aseverado que correspondía que la Asamblea Legislativa amplíe el mandato a los magistrados cuando se le venció el plazo. Señores, la Asamblea puede hacer únicamente lo que la Constitución le manda a hacer. Ese es un concepto y un precepto constitucional. Y le voy a mostrar el artículo 158 de las atribuciones, donde dice que tenemos potestad para ampliar mandatos. Lo que dice es que tenemos potestad para preseleccionarlos y mandarlos del Tribunal Constitucional. No, usted ha hecho una aseveración que nosotros deberíamos autoprorrogarles, y esa es una aseveración contraria a la Constitución Política del Estado. El otro debate, cuando usted guste, lo podemos dar, pero informemos bien a la población previamente, o informémonos del contenido de la Constitución Política del Estado y de lo que sí le está encomendado a la Asamblea Legislativa hacer. Por otro lado, el poder, se ha hablado del poder. Efectivamente, el poder reside en el pueblo, pero el poder le otorga mediante el voto ciudadano poder a los diputados, a los asambleístas, al presidente, pero el poder que está escrito en la Constitución, y ni un milímetro más allá de eso. Si otro se exagera, y es su tema. Yo no creo, lamentablemente, que Lucho Arce se hubiera apartado, no es cierto, de los preceptos del MAS. Seguimos distribuyendo riqueza que no se distribuyó oportunamente, como es la tierra, por ejemplo. Eso es distribuir riqueza. ¿Saben que el 45% de la tierra está en manos de las mujeres? Un tema importantísimo.
Seguimos distribuyendo el ingreso, incrementando los salarios a los demás pobres. Seguimos sacando a la gente de la pobreza extrema y moderada. Seguimos aplicando el modelo económico, productivo y social. Por lo tanto, ese es un pretexto para justificar una oposición innecesaria cuando hubiera el diálogo y la unidad privada entre nosotros. Yo no voy a caer, Héctor, no voy a caer en el tema de justificar, y no justifico a ningún corrupto. Y no voy a caer en el exceso de hablar de corrupción durante Evo Morales, porque hay un montón, la gente lo sabe. No vengamos aquí a hacernos los santos. Fue presidente. Yo fui ministro de Evo Morales. Y me fui, ¿sabe por qué? Porque él protegía corruptos del programa de vivienda social y solidaria. Y prometí en la Cámara de Diputados que se frenen al decirlo a mi corrupto, porque iba diciendo verdades. Y esta es una de las verdades. Y cuando quieran lo puedo mostrar mi carta de renuncia, porque preferí renunciar antes que un recaudador siga de viceministro y siga robando a la gente más pobre en el programa de vivienda social y solidaria. Y si no creen, entren a la página web en este momento, corrupción en vivienda. El programa que inventamos, que lanzamos, le estaba robando. Y preferí irme, porque quiero mirarle al pueblo y a la gente, así como le miro a usted, a la cara, con integridad, y no con vergüenza de las cosas que se han hecho atrás. Hay una hipocresía sobre la paz, mi querido Joshua, porque usted está hablando de la paz en Ucrania, un tema geopolítico que han forzado la OTAN y los Estados Unidos a una guerra fratricida entre dos hermanos. Y es verdad que la paz hay que hacerla, pero no hay que hacerla como le da la gana a la OTAN, que quiere controlar el mundo. ¿Y por qué digo que hay una hipocresía? ¿Dónde está la cumbre de la paz por el genocidio de Israel contra los hermanos palestinos? ¿Sabe usted que 36,000 muertos van hasta ahorita? ¿Dónde está la cumbre por la paz? ¿Dónde lo ve usted reclamando para que haya esa cumbre y se pare ese genocidio de tierras ocupadas ilegalmente? ¿Ah? La mayor parte de los 36,000 muertos, ¿sabe que son niños y mujeres? ¿Sabe que ayer han metido cohetes a una escuela donde han muerto civiles? Por eso también la barbarie que se comete en la comunidad internacional tiene mucha carga de hipocresía. Claro, algunos quisieran que el presidente Arce estuviera rindiéndole pleitesía al Imperio del Norte, a los yanquis, como han ido la oposición a querer hacer su unidad y su alianza bajo el beneplácito de los norteamericanos. Es probable que eso quieran. Ahora, hay un tema más que es bueno decirlo. Hay crisis en el mundo. No es en Bolivia solamente. ¿Y por qué no hay gas, querido Héctor? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué han caído los ingresos? Porque nuestro gobierno fue incapaz de reponer las reservas oportunamente. Y este ciudadano Jorge Mercado, al compañero Evo se lo dijo N veces. Y no lo hizo. Hizo una política errada. Los ingresos para los municipios, ese municipio que usted manejaba en Bonanza, pregunte cuánto es el ingreso ahorita. Porque no se repusieron las reservas. Una mala política energética. Usted habló de Ibirizú. Bien, le voy a responder el tema eléctrico. ¿Sabe usted que se hicieron 1.500 millones de megas extra de inversión innecesaria que están parados? ¿Por qué lo hicieron con gas a 1.30 el millar de BTUs cuando se vendía más de 10 en el exterior? ¿Por qué inversiones tan rápidas y hechas al trichimochi que le han costado al país? Yo no quiero entrar en detalles, por eso hay que ser cautos en lo que hablamos, compañeros, porque yo podía hablar muchísimas cosas más y no corresponde. Somos compañeros finalmente y yo tengo esperanza que en algún momento dejemos de agredirnos mutuamente y pensemos primero en el país y no en las ambiciones y angurria de poder de un individuo que tuvo su oportunidad, hizo muy buenas cosas. Hemos llorado por Evo cuando fue presidente y hemos lamentado muchísimo cuando le interrumpieron el mandato constitucional, pero lo que hace hoy no está bien. Ya, hay otro tema en la parte económica. Los paros, los bloqueos, esa estrangulación que hay de las leyes en la Cámara de Diputados y Senadores, es parte del ciclo perverso que está, pues, por supuesto, ahogando a la economía. Nos ha tocado heredar pandemia. Nos ha tocado heredar, lamentablemente, la economía estancada, paralizada por el gobierno nefasto de Yanine Áñez. Y nos está tocando heredar temas estructurales que no se resolvieron oportunamente en los 14 años. Y algunos lo dijimos y lo advertimos y tenemos la moral para decirlo ahora.
porque nos mandaron a la nevera por cuestionar temas como eso por 10 años más o menos, ¿ya? Y fuimos y seguimos siendo tan éticos que preferimos no decir aquí las cosas, porque esos trapitos hay que lavarlo internamente. Hay que hacer cosas indudablemente. Estamos sustituyendo importaciones. Estamos haciendo plantas que nos permitan no importar tanto combustible, porque al secarse nuestros pozos y declinar por mala política energética, hoy importamos más combustible y a un precio mayor. Y tenemos menos ingresos porque estamos exportando menos por esas políticas energéticas erráticas. Ahora, hay que hacer una alianza, por supuesto, con los privados. Indudablemente. Hay que hacerla. Y hay que exportar más. Y hay que generar más divisa. Porque también la ausencia de divisa tiene que ver con esto. No es chiste, de 5.800 millones de dólares que ingresaban al Tesoro General por los hidrocarburos en 2013, 14, 15, hoy apenas ingresan 1.700. Y lo sentimos en los municipios, lo sentimos en las gobernaciones, en las universidades y en el gobierno nacional. Entonces, en esas condiciones que está gobernando Lucho Arce, en condiciones no de bonanza, ¿ya? Gobernaron en tiempo de bonanza y nos toca época de vacas flacas, en crisis internacional, después de la pandemia, después del de facto gobierno Yanine Áñez, y a pesar de eso somos el país que más crece, uno de los países que más crece en América Latina, el que tiene más baja inflación, y el que sigue distribuyendo riqueza y sigue construyendo obras, 150 plantas que no se construyeron antes para sustituir las importaciones. ¿Para qué ese tomate, mi querido colega Héctor? Justamente cuando es época de cosecha, los que somos del campo sabemos, hay épocas que hay tomate para botar para arriba y regalan a nuestros productores. Y después hay escasez y sube el precio un montón. Entonces tiene que ser esas plantas para que el productor lo transforme, lo guarde y venda a buen precio. Después no estemos importando. Ahorita vamos al supermercado, tomate queremos enlatados de cualquier parte menos de Bolivia. Queremos unos duranitos, teniendo tantos duraznos lindos en Cochabamba, aquí en Luribay y en los valles cruceños, en la época de duraznos regalados. Y cuando pasó su época, tenemos que ir a comprar enlatados de Chile, de Colombia, de Perú, Argentina, etc. Y así puedo nombrarle un sinnúmero de cosas. Con todo y todas las dificultades que tenemos, hoy hay más obras que antes, hoy está muy utilizado el país y hoy estamos dándole resultados a la gente, a la cabeza de Lucho y David. Muchas gracias, diputado Jerjes Mercado. ¿Qué dice Joshua Bellot en el tema económico, en el segundo punto del programa? Gracias, José Luis. Bueno, si se da cuenta la audiencia, en realidad esta tira y afloja, esta pelea que se ha dado en mesa, es así en todas las instituciones del país, ¿no? Se sacan los ojos entre ellos, porque el país está desinstitucionalizado, porque lo más importante es la guerra interna. Y para hablar de economía se aprenden de memoria algunas cifras mal dadas y con eso creen que van a engañar a la gente. Pero ahora ya no pueden porque las personas saben que hay una crisis. Los personeros de gobierno dicen que no, pero ya no nos pueden engañar. Todo el mundo siente la crisis. Su jefe Marx, dado que se creen socialistas, describe a la crisis como el resultado de una mayor concentración de capital. Y si bien no soy un adepto marxista, creo que por lo menos cuando hablan de crisis, esta aseveración es muy acertada. El modelo económico del MAS ha concentrado el capital y la riqueza en pocas manos, en una burguesía que nos gobierna y en sus amigos. Por eso ahora hay un desencanto, por eso hay un enojo, por eso la gente está desesperada, por eso la gente no tiene plata. El problema no es el tomate, el problema es que la gente no tiene plata. ¿Por qué? Porque han concentrado la riqueza en muy pocas manos. ¿Gobierno de los pobres? Mentira. El movimiento al socialismo ha expulsado a los campesinos del área rural. Por eso ahora más del 70% viven en las ciudades. ¿Por qué se iban a ir del campo si les va tan bien y era un gobierno pro pobre? Qué ilógico, qué gran contradicción. Se van porque no tienen nada que hacer en el campo, no tienen ninguna condición.
El gobierno del movimiento al socialismo y el modelo económico instaurado desde el 2006 ha promovido las importaciones. El tomate se importa, pues hay muy pocos que producen en Bolivia y lo que se produce no alcanza para toda la población boliviana. Porque han fijado el tipo de cambio, subsidiando las importaciones y promoviendo el contrabando. Y por eso nuestros campesinos tienen que irse del campo para venir muchas veces, lamentablemente, a pedir limosna a las ciudades. Que me digan que la pobreza ha reducido, otra vez, pues discurso de memoria nomás, ¿no? Se lee solo el discurso gubernamental y no se leen las cifras reales. El Banco Mundial hace menos de 3 meses, me parece, saca una estadística y dice, el 2012, el 28% de los bolivianos, de las familias bolivianas, vivía con menos, o mejor dicho, con más de $5 al día. El 28%. Pobreza moderada, por si acaso. Para el 2022 este porcentaje ha aumentado a 36%. Entonces hay más pobres en Bolivia. Y siempre sacan la cifra de la pobreza extrema, ¿no? Del 36% al 11%. Un 25% de reducción de pobreza, más o menos. Informes internacionales nos dicen, ¿esto ha sido gracias a políticas del MAS? No. Gracias a la distribución de pobreza, redistribución de riqueza, dicen, ¿no? No ha sido gracias a eso. 11% se debe al bono demográfico. ¿Qué quiere decir? Que la población ha envejecido, tenemos menos hijos, más personas entran, un mayor porcentaje de personas entran al mercado laboral y no importa, vendiendo algunas cositas y demás, dejan de ser pobres extremos. 11% entonces no ha hecho nada el MAS para que se reduzca en 11% la pobreza extrema. 11 a 12% migración campo-ciudad. Como no tenían nada que hacer en el campo los campesinos y morían de hambre, venían a la ciudad, pedían incluso limosna y salían de la pobreza extrema. ¿Ha hecho algo el MAS? No, los ha expulsado del campo, eso sí. Y 3%, entre 3 a 4%, ¿a qué se debe esa reducción de la pobreza extrema? Entonces, si tú tienes menos de $1 al día para vivir, eres un pobre extremo. Pero si tienes 0,98, estás a punto de salir de la pobreza extrema. Entonces yo te doy un bono de 300 a 400 bolivianos y listo, has salido de la pobreza extrema. ¿Ha cambiado en algo la situación de Bolivia? Absolutamente en nada. El discurso es un discurso mentiroso. Y estas cifras están para consultarlas en cualquier lugar, no en los discursos de los personeros de gobierno, por supuesto, ¿no? Pero en informes oficiales pueden encontrar estas cifras. Otro discurso de memoria. Antes el PIB era 9.000 millones de dólares, ahora digamos 46.000, ¿no? 49.000 era exagerado lo que dijeron hace un rato, digamos 46.000. Y no nos han dicho que 2/3 es un aumento del PIB solo vía precios. Y uno no puede comer precios, pues uno come cantidades, uno come manzanas, uno come panes. Eso es crecimiento económico y no inflación. El Producto Interno Bruto nominal entre el 2010 y el 2022 ha crecido en un 123%. Muy buen crecimiento. Pero resulta que el PIB real, lo que realmente es el crecimiento, lo que podemos comer, decía hace un rato, solo ha sido del 53%. Entonces ha habido una inflación entre el 2010 al 2022 del 70%. Inflación del 70%. Lo dicen las cifras del INE, por si acaso. Si nosotros comparamos este incremento de la inflación con el incremento de los salarios de las personas, resulta que los salarios entre el 2010 y el 2022 han crecido en 23%. ¿Qué quiere decir? Que si la inflación ha crecido en 70% y los salarios al 23%, ha habido una pérdida del poder adquisitivo de los salarios de las personas, de la gran mayoría de los bolivianos, por lo menos de un 50%. Lo que compro hoy con mi salario es la mitad de lo que podía comprar el 2010, y lo dicen las cifras del INE. Por eso estamos viviendo una crisis, porque hay una concentración de la riqueza, una concentración del capital provocada por el modelo instaurado por el movimiento al socialismo. El 1 y el 2 no tienen ninguna variación, el +1 o el +2, ninguna variación. Lo único que nos ofrecen es estatismo y mayor control, más burocracia, lo que efectivamente limita la generación de riqueza de los bolivianos. Evo ha aumentado en 5 veces la deuda externa. Arce en unas 2 veces más. Todos han aumentado la deuda externa. Se han comido 60.000 millones de dólares de la renta petrolera. Se han comido
casi 15.000 millones de dólares de las reservas internacionales netas. Entonces han depredado todo a su paso. Y claro, encima cuando me dicen que la salud y la educación ha mejorado en el país, por favor, los burgueses del gobierno se han olvidado de vivir con el pueblo. Vayan a ver las colas, pues, para que sean atendidos. Veamos las cifras. Se gasta en 75 empresas públicas 62.000 millones de bolivianos en gasto corriente, cuando en salud y educación juntas se gasta 50.000. Menos que 75 empresas públicas, cuando tienes que pagar los sueldos, por ejemplo, de 27.000 médicos, 30.000 enfermeras, 180.000 ítems de maestros, 15.000 unidades educativas, 5.000 hospitales o establecimientos de salud. Todo eso tienes que cubrir con 50.000 millones de bolivianos, y para 75 empresas que son deficitarias, que son deficientes, que no dan empleo ni a 20.000 personas, gastas 62.000 millones de bolivianos, y me van a decir que la salud y la educación está bien. Por favor. ¿No ve que todo es una burla con el movimiento al socialismo? Todo es tan efímero. Lo único que les interesa es pues el poder. Que ellos vivan bien, los demás me estará valiendo un cohete, y lamentablemente pues todo funciona así en la economía boliviana. Por eso estamos en crisis, por la irresponsabilidad del modelo económico y político instaurado en el país. Me dicen que el sistema financiero tiene ganancias. Claro, pues porque el gobierno solo gobierna para las oligarquías. A ver, ¿cómo están los depósitos del pueblo boliviano en el sistema financiero que dicen que está bien? El 2006, el promedio de los depósitos del 85% de los depositantes del país tenían en promedio 450 bolivianos de depósito, con cifras, por supuesto, oficiales. El 2022 tienen 230 bolivianos en promedio en cada una de sus cuentas. Los depósitos de la gente han reducido, se han empobrecido nuevamente. Por eso el gobierno, pues, solo atina a distribuir pobreza. Y nos dicen que están distribuyendo la riqueza. Sí, entre ellos tal vez, porque entre el pueblo no. Lamentablemente el pueblo se ha empobrecido. El MAS solo nos ofrece más estatismo, más control, más burocracia, más concentración de capital, una economía oligárquica que se ha olvidado de los pobres. Los dos son exactamente lo mismo, y ahora están desesperados porque no saben qué hacer con su propio modelo que se les ha dado la vuelta. Hace rato nos decían, ¿no? Aquí el presente nos dijo: yo he pedido a Evo Morales que invierta para reponer reservas. Me imagino que le ha pedido a Evo Morales y a su ministro, porque el dueño de la plata, o el que administraba la plata, era su ministro, que ahora es presidente. Ninguno de los dos le ha hecho caso. Los dos han sido irresponsables, y el pueblo ahora no tiene hidrocarburos, no tiene dólares. El gobierno ha destruido la economía, ha destruido la institucionalidad, ha depredado los dólares en el país y ha depredado todo a su paso. ¿Quién puede defender al pueblo? ¿El movimiento al socialismo? ¿Uno? ¿Dos? Ninguno, señores. Necesitamos una renovación en la política, necesitamos una renovación de políticos. Alianza con privados. El gobierno no tiene que aliarse con nadie, el gobierno tiene que facilitar la economía de los que generan riqueza. Y los que generan riqueza son las familias y las empresas, o sea, los privados. Todos menos el gobierno. Han creído que la economía debería estar dirigida por el Estado, cuando el Estado es el que principalmente limita la generación de riqueza de todos los bolivianos. Por suerte y gracias a Dios, el pueblo boliviano se ha dado cuenta de que este modelo se ha agotado. Se han dado cuenta que los únicos beneficiados son los burgueses del gobierno y sus amigos. Se han dado cuenta que todos los demás nos hemos empobrecido, y se han dado cuenta de que hay que buscar nuevas respuestas. Probablemente la oposición de siempre no dé nuevas respuestas, pero habemos muchos analistas, muchos políticos renovados que están dando una nueva visión para el país. Están proponiendo un nuevo modelo, están proponiendo una luz en el camino ante todo el desastre que nos ha dejado el movimiento al socialismo.
Muy bien, muchas gracias, don Joshua Bellot. Vámonos al último punto de diálogo en Panamericana. Por la premura del tiempo, simplemente en tono de reflexión, hacer referencia a la situación en el trabajo del órgano ejecutivo y del gabinete del presidente Arce. Varias organizaciones incluso se han pronunciado acerca de evaluar, dice, al gabinete. Se ha mencionado que habría una suerte de división en el gabinete. Simplemente en tono de reflexión, 3 minutos para nuestros invitados para su despedida. Además, ¿qué dice Héctor Arce en este último punto? Sí, bueno, muchas gracias. De manera bien puntual, ¿no? Bueno, Jerjes Mercado no se disculpa. No tiene la capacidad de aclarar si David Choquehuanca hoy puede ser presidente de la Asamblea, si puede ser vicepresidente y puede ser presidente. No lo ha podido hacer. Segundo, si uno no tiene nada, no tiene por qué temer. No aclaró también la consulta que le hice si su esposa actualmente es asesora de Entel y cuánto gana. Tampoco lo hizo. Que me parece que en Bolivia hay miles de abogados, seguramente con una formación académica y experiencia amplia, porque su esposa ingresó tan fácilmente a ese cargo. O sea, es importante aclararle. Tampoco no aclaró y no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es muy complicado. Este diputado no tiene a nadie. Y el otro punto, ¿no? Es relación, para cerrar, Joshua cuestiona mucho nuestro modelo económico. Y solo para que vaya a su casa y reflexione de su modelo económico neoliberal. Víctor Paz Extensor, el 85, dice, Bolivia se nos muere y manda a la miseria a la calle a través del decreto supremo 21060, más de 40.000 mineros. Manda a la calle. Carlos Mesa dice, yo tengo que extender la mano para pedir limosna para pagar su sueldo. ¿Usted defiende ese modelo que nos llevó a la miseria a vivir? Por favor, o sea, en estos 14 años, más 3 años, 18 años, ¿qué propuesta hizo la derecha como alternativa frente al movimiento al socialismo? Dígame una. ¿Por qué cada elección recibieron una paliza, Joshua? ¿Por qué? Porque la derecha no da más en el país. No hay uno. ¿Quién es líder de ustedes? No hay. Concluyo con esto. Nosotros ya en meses pasados, años pasados, sugeríamos a Lucho Arce que mejore su gabinete. No lo hizo. Hoy ya no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque el MAS ya no es parte del gobierno de Lucho Arce. Es en ese sentido que sus ministros, desde mi percepción, no están a la altura. No tienen el peso ni la musculatura política sus ministros. No tienen la experiencia en términos de administración del Estado. Son completamente ya desprestigiados, desacreditados, y hoy ya no les son útiles muchos ministros a Luis Arce Catacora. Ejemplo, Eduardo del Castillo, Montaño, Lima, el ministro de Hidrocarburos, el ministro de Minería, por favor. O sea, ministros que no han aportado con absolutamente nada a mejorar la gestión de Lucho Arce. Fracasaron en ese intento. ¿Por qué? Porque no tienen la mínima idea de cómo funciona el Estado, la administración pública, realmente un desastre. Y por último, se va Jorge Richter, muy cuestionado. Yo lo denuncié, que su hija se hizo millonaria en un año y no pudo lavarse el rostro de ese hecho tan vergonzoso, ¿no? Y renuncia. Pero ¿qué es lo patético, lo infantil de Jorge Richter? ¿Qué debería haber hecho Jorge Richter? No compartía con ese gobierno, decir, esta es mi renuncia, hasta luego, muchas gracias. Y empieza a sacar una cosa, otra cosa. Realmente eso demuestra lo infantil, lo patético, lo de Jorge Richter, que seguramente mañana pasado va a estar cargando los maletines de Manfred Reyes Villa. Por tanto, Lucho Arce debe asumir las consecuencias de sus decisiones políticas. Muy bien, para finalizar los últimos 3 minutos, el diputado Jerjes Mercado. Primero que nada, decir que en el país no hay crisis, a pesar que hay dificultades, por supuesto, que tienen que ver con temas estructurales, que tienen que ver con la crisis mundial que hay en este momento. Y ya he explicado con cifras cómo la riqueza se ha ido distribuyendo, el ingreso también. Por lo tanto, son cifras contundentes y les sugiero que lean, Joshua, el informe de la CEPAL, porque él cree en el Banco Mundial, lo respeto, pero también hay cifras como la CEPAL que habla y esclarece las cifras que él está mencionando y que son, por supuesto, cifras engañosas al respecto. Y un tema que hablaba él del crecimiento de las ciudades. Quiero comentarle que
que América Latina en los últimos 20 años es la región del mundo que más ha incrementado justamente su población urbana. Por lo tanto, no es un tema solamente de Bolivia. Pero estoy de acuerdo en algo, tenemos que hacer trabajo para que sigan nuestros campesinos produciendo, llevando oportunidades como se lo está haciendo, con más salud, con más educación, con más trabajo, con plantas industriales, para que no continúe esa migración campo-ciudad. Y la única forma es llevando oportunidades, trabajo y buenas condiciones de vida al campo, y lo estamos haciendo. Bueno, hay algunos desconocimientos que es bueno que lo sepa Joshua. Lo primero, usted ha dicho que Yucho Arce ha duplicado la deuda externa. Quiero decirle, y tome nota por favor para que la conozca los datos del Banco Central. En 2020 cerramos la deuda externa de Bolivia con 11.900 millones de deuda. Hoy tenemos una deuda aproximadamente de 13.300. 13.300, en mi escuelita de campo donde yo estudié, Joshua, me enseñaron que no es el doble de 11.900. Es solamente la diferencia de 1.400 millones. Entonces yo le sugiero que si lea las cifras mejor, o con calculadora saque sus cuentitas para que no demos mala información a la gente. Y otra cuestión que es bueno que sepa es que existe una estructura del órgano ejecutivo. Y ahí contempla que hay un responsable, un ministro, que administra, gestiona todo lo relacionado con hidrocarburos y energía. No es el ministro de Finanzas Públicas, que es lo que estaba conduciendo el presidente Arce en su momento, que en América Latina fue reconocido como el milagro económico. Yo sé que no todos tenemos la obligación de conocer la estructura del Estado y las cifras, pero es bueno también tomar los recaudos para no dar mala información. Otro tema, yo por supuesto, Héctor, no me voy a disculpar, porque también he pedido, disculpe ese compañero, me ha llamado prebenal, corrupto y todo lo demás. Se ha metido, cuando falta la capacidad, se recurre a los insultos personales. Cuando falta la capacidad, empieza uno a hacer show, que tu mujer, que tu corteja, no sé qué más. Yo puedo hacer eso, pero no me voy a rebajar ese nivel, querido Héctor. Conmigo son cifras. Me dijo que le explique con Chuy, se lo he mostrado con Chuy la Constitución Política del Estado, y por supuesto que cuando quiera podemos seguir hablando de los temas estos, con la altura correspondiente, si le pido, por favor, mi compañero. Y la evaluación del gabinete tiene que ser permanente, no solamente ahorita. Por supuesto que tiene que ser permanente, pero quiero recordarles, y hay ministros que han hecho un trabajo bien, hay otros mal y hay otros más o menos. Pero recordarles que el equipo ministerial se hizo cargo después de una pandemia, economía paralizada, crisis internacional y problemas estructurales también heredados de otras gestiones. Muy bien, gracias, diputado Jerjes Mercado. Finalmente, Joshua Bellot, 3 minutos. Gracias. A ver, primero una aclaración para Héctor Arce. No me confunda con los políticos tradicionales. Puede hablar del neoliberalismo, del mono, del gallo, de quien quiera. Yo no he hablado de los otros. Hay personas como yo que estamos pensando una nueva Bolivia. Y es una Bolivia muy distinta al desastre que nos ha dejado el movimiento al socialismo. Cuando yo he hablado de la deuda, para Jerjes, he hablado respecto a la deuda que había en 2007, 2.500 millones de dólares. Cuando llega a 11.200, Evo la ha multiplicado por 5. Y la deuda de 11.200 ha crecido a 13.300, pero si le aumentas los 3.400 de deuda no desembolsada, pero sí contratada, estamos hablando casi de 18.000. Entonces, la ha más que duplicado respecto a las cifras del 2007. Conozco las cifras de memoria, soy economista. Soy economista. No, porque en realidad si ya está contratada se va a ejecutar. Pero bueno, eso es apenas un detalle. Lo importante es que no he fallado en las cifras, que es importante decirlo, porque la idea es que un economista, por supuesto, sabe más que otras personas porque estudia eso. Por eso podemos criticar al modelo económico y político instaurado en el país. Esa tontera de la industrialización por parte del Estado, por ejemplo, nos está dejando en la pobreza. Lo hemos demostrado con los 18.000 millones de dólares de despilfarro de las empresas públicas, 5.000 millones de dólares de déficit de las empresas públicas acumulado durante estos 18 años, 25.000 millones de dólares de déficit público acumulado durante estos 18 años. Es nefasto. Han destruido el país. Y por supuesto, esto está muy relacionado con las personas que nos gobiernan.
¿Cómo se mide la efectividad, la eficiencia de un gabinete? Pues por la situación del país. Por lo tanto, se han aplazado. Obvio que se han aplazado. Todos los del gabinete. Y por supuesto, cuando se habla de este señor vocero, pues se ha confundido, este señor se ha confundido, o sea, era un empleado y ahora se crea analista económico y político. Realmente esto denota solamente la crisis en la que está viviendo este gobierno. Y bueno, una aclaración muy importante para la ciudadanía para concluir. Cuando una manzana está podrida, y me estoy refiriendo al modelo económico, no importa si le cambias los gusanos, la manzana va a seguir podrida. Por eso debemos cambiar de manzana, y esto significa cambiar de modelo político y económico para beneficio de los bolivianos, no de los burgueses del gobierno y sus amigos. Gracias a Panamericana. Muy bien, de esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana, al diputado nacional Héctor Arce, también al diputado nacional Jerjes Mercado y finalmente analista investigador Joshua Bellot. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.